Hola, buenas noches y tan noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Son como las 3:30 de la madrugada, pero bueno, como yo tengo insomnio crónico y me cuesta mucho dormir, bueno, pues después de estar haciendo algo de ejercicio y demás, porque mi vida ya os digo que es bastante nocturna, bueno, pues me he decidido hacer un vídeo que la verdad tenía muchas ganas de hacer y que además ya me toca un poco por el tema de la crónica negra de España, y que este caso sin ninguna duda pues también fue tela marinera. Y como podéis ver aquí, aunque bueno, lo veréis con algo que lo tape un poco, estamos hablando nada más y nada menos que el crimen de los tres jóvenes novilleros, como dice aquí, albacetenses. En fin, esto la verdad es que también tuvo mucha tela. Y bueno, pues vamos a empezar por algún sitio, porque por algún sitio hay que empezar. Entonces, bueno, pues básicamente la noche del 30 de noviembre de 1990 era pues una madrugada de luna llena, y empleados y patrón fueron al domicilio de José, no lejos de Charco Lentisco, que lo habían invitado a cenar. En la finca Charco Lentisco de Cieza, Murcia, propiedad de Manuel Costavellán, de 40 años, ganadero de reses bravas, se vivía desde hacía mucho la obsesión de acabar las incursiones de los novilleros, que saltaban la cerca de los corrales para torear a la luz de la luna. Esto es muy poético, pero es así. El propio ganadero había dado orden a sus empleados José Manuel y Pedro Antonio Yepes, de 19 y 15 años respectivamente, de estar alerta para impedir que esto siguiera sucediendo. Manuel Costa, además, pues tenía una relación muy especial tanto con sus empleados como con el padre de estos, José Yepes. Paralelamente, en Albacete, a una hora de camino en automóvil, Juan Lorenzo Franco Collado, de 22 años, el Loren, Andrés Panduro Jiménez, de 20, y Juan Carlos Rumbo Fernández, de 19, es decir, unos niños, tres jóvenes novelleros, ya independientemente de que lo del mundo del toreo también es algo con lo que estoy totalmente en contra, pero no tiene nada que ver, valoraban la posibilidad de realizar una sesión de toreo nocturno bajo la luna llena, sin el permiso del propietario de las reses. Aquí habrá mucha gente que pensará, bueno, es que claro, si están entrando y demás, pues se la jugaban y demás. Bueno, yo creo que aquí evidentemente estamos hablando de una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, pagar con la muerte. Vamos, además unos chavales que es que eran unos niños. Es que quién nos ha colado alguna vez, a ver, no en una propiedad, bueno, privada entre comillas, pero en las piscinas estas públicas, de noche, de madrugada, saltar la valla y bañarse allí, tal, en fiestas del pueblo y tal, que venía la policía y venga, joder, iros tal, no sé qué. Pues a ver, eso lo hemos hecho todos, ¿no? Pero bueno, en fin, es un sitio público al fin y al cabo. Pero joder, bueno, ahora vamos a ver los hechos, y ya os digo que en fin, que la cosa pues es bastante dura también, ¿no? Digamos que bueno, pensaron que lo más apropiado pues sería correr la aventura en la finca Charco Lentisco, con cuyo dueño, uno de ellos, el Loren, había tenido de hecho mucho trato por haber sido durante mucho tiempo su apoderado taurino. Así que, dicho y hecho, los tres novilleros subieron al coche, propiedad de Loren, y se dirigieron a la finca comentada ya, provistos de estoques, capotes y muletas, aún sobre la prohibición legal de estas prácticas. Se supone que llegaron a la finca eso de las 3 de la madrugada, casi como ahora. Estacionaron el vehículo no lejos del paraje de las Lomas y, lógicamente, se adentraron a pie. Y al poco de comenzar la tienta, pues fueron descubiertos, y sin que pudieran esperarlo, se desató entonces contra ellos una auténtica cacería, porque fue una cacería. Digamos que aunque todo resulta bastante confuso, pues en el momento determinado y demás, al menos participaron en dicha caza Manuel Costa y sus dos empleados,
portando uno de ellos una escopeta de repetición marca Franchi, intentando acorralarles mientras los jóvenes emprendían la huida en dirección al lugar donde tenían aparcado el coche. Antes de llegar a unos 300 metros de la finca les dieron alcance. Bajo la amenaza del arma de fuego, los novilleros se detuvieron y probablemente allí mismo, y esto es lo que digo, o sea, es que hay que tener mucha sangre fría, teniendo en cuenta que estamos hablando de unos chavales, que al fin y al cabo el dueño de la finca también se dedicaba a eso, o sea, que no es que estuviésemos diciendo que, ¿sabes? Y en fin, o sea, yo, la verdad, y allí mismo les dispararon a corta distancia, recibiendo entre los 3 9 tiros. Manda narices, qué sangre fría hay que tener para asesinar de esta manera a unos chavales. O sea, yo lo siento mucho, pero... Y ya os digo, estábamos en otra época, ¿vale? O sea, a pesar de lo del tema del toreo, estábamos en otra época y bueno, es que esto es muy fuerte, o sea, es que esto... Vamos, que sinvergüenzas, o sea, los que hicieron esto. O sea, en fin. Bueno, pues básicamente las versiones de los implicados difieren, pero por las pruebas encontradas, la más verosímil es que el autor material de los disparos fuera José Manuel Yepes, con la participación de Manuel Costa. Tras producirse las muertes, los implicados tomaron un acuerdo para deshacerse de los cadáveres, barajaron varias posibilidades y finalmente Costa llamó a su abogado a Murcia y se presentó a la Guardia Civil. La primera versión de los implicados básicamente fue la inculpación del menor Pedro Antonio Yepes, de 15 años, por motivos obvios, exento de responsabilidad criminal, que aceptó ante el juez ser el único culpable de las muertes, con lo que en teoría su hermano mayor y el dueño de la finca quedarían a salvo, literalmente, pero después de algunos acontecimientos y por consejo de su padre, cambió la declaración inculpando a Manuel Costa en los hechos e incluso haciéndolo responsable de haber terminado con la vida de uno de los 3 asesinados, precisamente de Juan Lorenzo. Esta versión fue radicalmente alterada cuando se descubrieron en la escopeta huellas de José Manuel, el hermano mayor, lo que obligó a cambiar la versión. Pero bueno, siguieron acusando al dueño de la finca, lo que el padre de los implicados justificaba, por haber incumplido un trato con la familia Yepes, darles su cuadra de caballos y 20 millones de pesetas si los chicos se declaraban culpables. Tiene tela, ¿eh? Tiene mucha tela también la cosa. Ya os digo, dinero, dinero y más dinero. En fin, y un asesinato a sangre fría, que fue un fusilamiento literalmente, fue una ejecución, pero vamos, como la copa de un pino, los chavales allí pues haciendo la típica gamberrada, que es que al final no podemos juzgar, es que todos hemos hecho alguna vez cosas que no, el típico que te coges unas frutas ahí del árbol de un chaleo, lo que sea, que sobresalen un poco, a ver, es que, joder, en aquella época, coño, y es que esto fue una barbaridad, o sea, es que yo flipo. José Yepes, antes uña y carne con Manuel Costa, al que admiraba hasta considerarlo una especie de dios, pues a raíz de supuesto engaño le había declarado pública enemistad, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y como se especifica en algunos artículos, ¿no? Básicamente, para el fiscal, en la muerte de los 3 novilleros, debieron de participar 2 tiradores y 2 escopetas, porque esta es la única forma de entender que los chicos permanecieran quietos sin intentar escapar, pese a su complexión atlética y su buena forma física, mientras los asesinaban con una escopeta que necesariamente tendría que dispararles a uno detrás de otro, permitiendo que alguno consiguiera zafarse de la muerte. Sin embargo, esta teoría de los 2 tiradores con 2 escopetas pues terminaría siendo archivada por el juzgado de Cieza 3 años después de los crímenes, porque no se encontraron pruebas para inculpar a nadie. En fin, a mí, sinceramente, este caso pone un poco los pelos de punta, ¿no? O sea, qué sangre fría hay que tener también, qué sangre fría.
Bueno, aquí vemos a uno de los chavales, que también eran chavales, que yo creo que se dejaron manejar un poco por el dueño y tal. En fin, no obstante lo que hicieron no tiene perdón. Y parece ser que mucho antes, en abril de 1991, unos meses después de las muertes, se produjo un hecho que añade nuevas zonas oscuras a toda la investigación. Sin que pueda explicarse básicamente por qué, fue encontrado ahorcado Jesús Saurín Guillamón, de 49 años, que era el propietario de la escopeta que se había utilizado en el crimen. El arma, aunque seguía siendo legalmente de su propiedad, pues había sido comprada, según testigos, por el patriarca José Yepes en una visita a su casa en la que iba también Manuel Costa. Poco después de probar su buen funcionamiento, Yepes le ofreció 35.000 pesetas, pero Saurín se negó a dejársela hasta que pudiera traspasarla legalmente. Más tarde se ve que debió de cambiar de opinión y, pese a la aparente falta de responsabilidad en los hechos, Jesús Saurín aparentemente se colgó de un árbol en Cieza y su cadáver fue encontrado horas antes del careo que debía haberse celebrado con el dueño de Charco Lentisco. Curioso, ¿no? Yo creo que aquí una trama un poco macabra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque, en fin, a saber exactamente lo que pasó. Ya os digo que todavía a día de hoy tampoco se sabe con exactitud, entonces, en fin. Pero bueno, no obstante, la salvajada está hecha y está claro que, o sea, lo que está claro, es decir, está claro que el dueño de la finca, los Yepes, me da igual, padre, hijos o quien fuera, estaban involucrados sin ninguna duda. Ahora ya lo del tema del Saurín, pues yo creo que precisamente sabía algo y probablemente se lo cargaron, porque es bastante casualidad que fuese encontrado horas antes del careo, ¿no?, que iba a tener con el dueño, con lo cual es bastante fácil, al menos yo creo, ya os digo, es una teoría, porque aquí ni Dios sabe lo que pasó realmente, pero yo creo que también hubo por ahí alguien que se lo quitó del medio de alguna manera, y bueno, eso es lo que yo creo. Pero ya os digo, es solamente una opinión, porque es que son casos tan enrevesados y yo de verdad que hay cosas que ya os digo que no puedo entender, Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con todo esto? O sea, claro, digamos que, bueno, pues aquí tenemos al pequeño, al menor de edad, como os comento, que tenía tan solo 15 años. El que os había enseñado anteriormente era el mayor de los Yepes, que fue los que se supone que realizaron a cabo el delito propiamente dicho, pero ya os digo que el dueño, estaba involucrado, y yo creo que también participó de alguna manera. Pero bueno, vamos a entrar un poco en, digamos, vamos a poetizar un poco basándonos en algunos artículos y en algunas historias, ¿no?, que al final es lo que tenemos, para intentar comprender lo que pudo pasar y ponernos un poco en contexto realmente, ¿no?, de cómo debió de ser la situación en una finca llena de reses, en fin, que, jolín, de noche, luna llena, unos chavales que entran en principio pues sin ninguna maldad realmente, o sea, y cómo acaban, ¿no? Entonces, digamos que, claro, las reses, cuando escuchan el estruendo de una sucesión de 14 disparos, digamos que, claro, se quedaron también, cabecearon de alguna manera y quebró de un mismo golpe el gélido silencio de la madrugada y las almas de 3 chavales. Ya os digo, en principio, bueno, pues parece ser que eran solo 2 hombres
quienes empuñaban las escopetas y que ambos dejaron en los cadáveres su particular firma de fuego para quien supiera o quisiera leerla. Digamos que era una rúbrica perfilada por pequeños perdigones que atravesaron las ropas y los cuerpos en sentido claramente descendente, la otra trazada con bolas de plomo de grueso calibre que abrieron las carnes en una trayectoria paralela al suelo, y dos armas, dos tipos de munición, dos trayectorias diferentes, dos autores materiales para un triple asesinato, y digamos que han pasado nada más y nada menos que 35 años desde, digamos, aquel 1 de diciembre de 1990 que abrió una de las páginas más trágicas de la historia negra en España, como os comento, que bueno, también aparte del crimen de los tres novilleros se denominó el crimen de Charco Lentisco. Digamos que después de 35 años, está claro, solo uno de aquellos dos hombres ha purgado sus culpas, José Manuel Yepes Palazón, que era por entonces, ya os digo, el joven empleado de la finca y que fue condenado a 81 años de cárcel por los 3 asesinatos. El otro sigue sin tener rostro, aunque ya sabemos quién es, y de llegar a ser identificado, cosa ya improbabilísima, pues de poco serviría, porque el crimen ha prescrito hace mucho tiempo, además, porque prescriben a los 20 años en este caso. Entonces, bueno, pues ya os digo, fue necesario llegar a juicio, que tiene tela. Esto sentenció en su momento el jurista Federico Trillo para que los 3 experimentados magistrados que conformaban la sección primera de la Audiencia Provincial de Murcia supieran interpretar lo que el sumario 1/1990, abierto 4 años antes por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cieza, ya dejaba traslucir, digamos, lo que iniciaba el informe sobre las autopsias. Sería un documento aproximadamente 47 páginas que emitieron los forenses en apenas 24 días después de perpetrados los asesinatos, en el que ya, pues, lógicamente se había llegado a la conclusión con todo detalle que los proyectiles, ya os digo, eran de dos tipos bien distintos, perdigones y postas, y que los orificios en los cuerpos se agrupaban en 2 tipos de trayectorias bien diferenciadas, como hemos comentado. Esto, digamos, que es más que suficiente para sospechar en ese mismo instante de la presencia al menos de 2 escopetas y con ello también de 2 tiradores. Parece ser que no fue así, pues, hasta el 7 de enero del año 1994, el día en que la sala leyó su sentencia, cuando estos 3 jueces ordenaron que se iniciaran las gestiones dirigidas a identificar al segundo autor material del crimen, es decir, a la persona que, junto a José Manuel Yepes, acribilló a sangre fría, ya os digo, en una helada noche de luna llena, poneros en contexto, a los novilleros albaceteños ya nombrados, el Loren, Panduro y Rumbo. Pero ya os digo, ya era demasiado tarde, la investigación y los cuerpos a esas alturas pues estaban putrefactas, día cada uno de sus tornos, porque se dieron innumerables versiones diferentes, sesgadas, contradictorias, incompatibles, aportadas a lo largo de muchos meses, ya os digo, por sospechosos y testigos. Entonces, en fin, una pena. Digamos que en principio esto tenía un origen, o sea, se había ido enmarañando poco a poco con cada nueva pesquisa que van realizando los agentes, con cada toma de declaraciones, con cada perito de oficio o de parte, y que 4 años más tarde el nuevo juez de instrucción 1 de Cieza ya no fue capaz de desenredar, ¿no? Y tengamos en cuenta que habiendo pasado ya 3 décadas y media desde el crimen, pues lo único que queda
pues es, digamos, la tristeza, el lamento, sobre todo de los familiares de los 3 fallecidos, los que queden con vida, que claro, con cada, digamos, novedad de alguna manera del asunto, pues van viendo o van reabriendo las llagas que el dolor ha lacerado, ¿no?, tantas veces sus corazones. Eso de que se anden dando tantas versiones, que anden mareando la perdiz, pues al final, claro, lo único que hace es causar, por supuesto, mucho más daño a la familia. O sea, es que eso es innegable, joder, es que al final, ya os digo, es que eran demasiado jóvenes, estas cosas no, ya os digo. Entonces, bueno, pues realmente la puesta en libertad de uno de los implicados, la salida de prisión del principal condenado, la sentencia que encima les impedía cobrar cualquier tipo de indemnización, pues no fue desde luego mucho más agradable que el hecho de todo lo que les pasó. Y no dejan de darse de bruces, por decirlo de alguna manera, con una realidad pues muy triste, ¿no? Digamos que esto se deriva simple y llanamente del artículo 131 del Código Penal, y que dice que los delitos prescriben a los 20 años cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 más años. Esto, lo de que los delitos prescriban, es una cosa que yo tampoco comparto. Lógicamente hay casos y casos, pero no estoy hablando de una cosa, a lo mejor un homicidio, yo que sé, imprudente, o un homicidio que se produce cuando una persona es muy joven y de una manera, yo que sé. Pero estos casos no, o sea, es que estos casos no, porque son asesinatos a sangre fría, que ya han sido en parte planeados, en plan, la próxima vez que lo veáis por aquí, cogéis y disparáis, y además utilizar a 2 chavales, porque es que al fin y al cabo, es que uno tenía 15 años. No tenía 15 años, y el José Manuel Yepes, que fue el principal acusado y que era el hermano mayor, tenía pocos más. O sea, es que estamos hablando, ya os digo, de chavalitos que fueron utilizados literalmente por una persona con más poder y demás, y que probablemente estaba allí, ya os digo. Disparase el arma o no, estaba allí y, en fin, es lo que yo creo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto básicamente, lo del tema de que prescriban estos delitos, pues significa básicamente que el segundo asesino, aunque se pudiese haber identificado, pues no iba a poder ser procesado, juzgado, condenado ni encarcelado, por lo que, bueno, pues jamás purgará o purgó sus terribles culpas. Está claro, es un hombre libre, a salvo, impune, sin otra amenaza ni carga sobre su persona que las derivadas de su conciencia, si es que tenía conciencia, o si algo en ella funciona, ¿no?, por decirlo todavía, porque para llevar a cabo esto, pero bueno. Claro, es que tened en cuenta, joder, a ver, cómo ocurrieron las cosas esa noche. Estamos hablando de 3 chavales que son totalmente acorralados y masacrados. O sea, es que era así. Entonces, los chicos, ya os digo, eran novilleros de la Escuela Taurina de Albacete, y el 1 de diciembre del 90 pues deciden, ya os digo, ir a hacer la luna, como se decía, a esta finca, ya os digo. Y claro, su elección además no fue casual, porque ya os digo que Loren y sus padres habían mantenido durante años una relación de estrecha amistad con el dueño de la propiedad, ¿vale? O sea, con el Manuel Costa Avellán, que era un industrial, ya os digo, de Molina de Segura, que había hecho rápida fortuna con el papel de impresoras y que desviaba parte del dinero a satisfacer su afición a los toros. Así que, bueno, menudo personaje también. De esta forma, básicamente, bueno, pues soñaba, digamos, con tener una ganadería de reses, con cierto renombre, y además había apoderado a el Loren, a quien sufragaba las novilladas y para quien había encargado incluso un caro traje de luces en Madrid. O sea, esto es increíble, ¿no? O sea, es que tiene tela. Entonces, bueno, pues todo fue bien hasta que, como pasa en innumerables ocasiones, la relación, por razones que no fueron aclaradas, porque realmente nada fue aclarado, pues se rompió, se enfrió,
dejando paso a la desconfianza, los recelos, ansias de venganza, en fin. Parece ser que, o todo apunta que a partir de ese distanciamiento, el torero en ciernes, pues había convertido la finca de su antiguo apoderado en escenario preferente, ya os digo, de algunas corredurías nocturnas en las que se soltaba el ganado por los campos y se mezclaban reses bravas con mansas y se lidiaban novillos, ya os digo, a la luz de la luna, ¿no? Esto ya se ha ido hipotizando un poco. Entonces, digamos que aquellos hechos no eran bien acogidos, como hemos dicho desde el principio, por el empresario ni por gente de su confianza. Un ricoteño afincado en Cieza, de nombre José Yepes Saurín, y dos de sus hijos, como os comento, José Manuel Yepes, que es el que he mostrado primero. Primero quiero decir, el primer chaval, ¿no?, que sale con el guardia civil, que tenía 19 años, ¿vale? Y Pedro Antonio, que es el último, el de la última foto, que tenía 15. Y que tenía empleados también en la ganadería. Entonces, la noche de autos cenaron todos en casa de José Yepes. Y ya os digo, entre la 1 y las 3 de la madrugada sabían, como había luna llena, que era el momento propicio, digamos, para que hubiese una nueva invasión de la finca por parte de estos chavales, y Manuel Costa, José Manuel y Pedro Antonio se dirigieron en coche hacia allí, hacia la finca de Charcolentisco, acompañados además por la esposa y el hijo menor del primero. Entonces, bueno, ya os digo, esto es una reconstrucción que parece ser que hace la jueza correspondiente en su momento. Y parece ser que apenas metieron el Toyota Celica por el camino de acceso cuando observaron las reses removidas y 3 figuras humanas corriendo entre ellas. Así que descendieron de un salto los hermanos Yepes, cogieron una escopeta, ya os digo, Franchi, que habían guardado en el maletero, e iniciaron campo a través la persecución de los intrusos. A ver, también os digo una cosa, o sea, el Miguel Costa tiene un careto de HDP que flipas. Y además, por lo visto, también había cometido varios delitos de fraude y demás. Bueno, cosas típicas de algunos ricos. Voy a decir algunos porque no todos son iguales, me imagino. Bueno, básicamente, ya os digo, claro, empiezan a perseguirlos y demás. Y en los primeros ya momentos, pues alguno de ellos resulta herido por los disparos. Parece ser que Panduro fue el que recibió el impacto de decenas de perdigones en sus glúteos, concretamente, y digamos que totalmente aterrados, lógicamente, lacerados por los plomos, pues fueron acorralados en un cruce de caminos que estaba más o menos a 300 metros de la finca, y sobre un talo de tierra en el borde de un huerto de almendras se situó José Manuel Yepes, que es este chico que vemos aquí, y que es el que hemos visto antes, llevado de pelo así larguito, llevado por el guardia civil. Y, en fin, esto le dio un dominio total sobre ese escenario, digamos, fantasmagórico, iluminado por la luna llena, y abajo, en pie sobre el camino mismo, el asesino sin rostro, un hombre bien conocido sin duda de Costa y de sus empleados, había cortado a su vez la carrera de los 3 novilleros, llegando desde un sentido opuesto. O sea, es que fue, una cosa brutal. Claro, allí lo único que se oía eran auténticos gritos de terror, unos mátalos, no los mates, dispara. Bueno, se volvieron todos locos, digamos, y a mí se me fueron los nervios, como dijo más tarde ante el juez el chaval de 19 años, José Manuel Yepes, describiendo con toda crudeza esos instantes previos a los disparos, en los que pareció suspenderse el tiempo sobre las ramas de los almendros. En fin, ya os digo, esta es la reconstrucción que hace la jueza. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que 12 disparos, nada más y nada menos, que hizo el tío, que impactaron además en las cabezas, en los hombros, en las bocas, en los brazos de los jóvenes de Albacete. Al menos 2 más que realizó el otro asesino, al menos,
2 cartuchazos de posta. Sabéis lo que es una posta, ¿no? O sea, eso te revienta, te revienta. Realizados en apariencia por una escopeta clásica de 2 cañones, de las que no expulsan automáticamente las vainas vacías. Sacó los cartuchos ya disparados y se los debió de guardar en un bolsillo, pues al contrario de lo que ocurrió con los percutidos por José Manuel Yepes, que empuñaba una francha semiautomática, no fueron hallados en la zona. A su vez, el individuo Manuel Costa, que vaya tela marinera, había llegado al lugar al volante de su Toyota, está claro, y no hizo absolutamente nada por impedir los asesinatos, porque de hecho fue cosa suya al final, ¿no? Entonces, claro, esto se recoge en la sentencia, ya os digo, y pese a las súplicas de Loren, que es que además lo conocía y gritaba su nombre, por favor, o sea, que soy yo, no me asesines, o sea, en fin, imaginaos, ¿no? Joder. Y el tío, pues, ya había tomado la decisión y punto, punto. Así que hizo lo que le vino en gana y cometió una auténtica barbaridad. Y lo peor de todo es que nunca pagó por ello. En fin. Bueno, pues aquí tenemos a la familia asesina, por decirlo de alguna manera, la familia Yepes, pero bueno, la familia asesina, el más asesino de todos, ya os digo, que es Manuel Costa, que fue sin ninguna duda el inductor y vamos, en fin, o sea, eso está claro. Al fin y al cabo se aprovechó de unos chavales que eran apenas adolescentes y un niño, o sea que en fin, ya os digo. Y entonces la investigación fue, digamos, un caos desde el principio, quedó viciada desde el primer momento por diversas circunstancias. En primer lugar, el hecho de que los asesinos, después de cometido el crimen y haber barajado y desechado varias opciones para hacer desaparecer los cuerpos, como por ejemplo quemarlos y enterrarlos en Calviva, que manda narices, corrieron a Murcia a buscar a un abogado, Manuel Martínez Garrido, quien había trabajado en alguna ocasión para las empresas del individuo Manuel Costa, ¿no? En el tiempo transcurrido hasta que convenció a Costa para entregarse a la Guardia Civil, lo que ocurrió hacia las 6 de la madrugada, bien, bueno, pues fue darle el consejo que, como yo he dicho siempre, lo primero que tienes que hacer, según explicaba mi profesor maravilloso de Derecho Penal, Fernando Molina, es una de las cosas que tienes que hacer si quieres cometer uno de los crímenes perfectos. O sea, lo primero que tienes que hacer es ir a confesar, porque eso minimiza sin ninguna duda las consecuencias del espantoso suceso en este caso o del caso que sea. Entonces, bueno, pues lógicamente el abogado mira por su cliente y es que tampoco, ya os digo, es que aquí el tema es que tampoco habría sido honesto que hubiese actuado de otra forma. O sea, el abogado estaba en su obligación de mirar por su cliente. Por eso yo nunca quise ser abogada, o sea, lo tenía claro, porque a mí me toca defender a uno de estos elementos y ya os digo que no puedo. Por mi propia mentalidad, por mi manera de ver la vida, y era imposible. Entonces, ya os digo que no, que tenía muy claro que yo abogada no iba a ser, que en todo caso fiscal, y claro, eso no era tema fácil, entonces la criminología era otro tema. El caso es que entre Yepes y Costa se improvisó un plan que básicamente, y según se pudo extraer de las numerosas declaraciones sobrantes en el sumario, habría consistido, ya os digo, que el menor, el pobre chaval de 15 años, Pedro Antonio, se inculparía de las muertes y esto era pues lo más ventajoso para todos, claro, porque ya os digo, no era imputable. Entonces, como no lo podían encarcelar, lo tenían todo muy bien planeadito. Pero, ya os digo, ninguna mención se hizo de la persona que empuñaba la segunda escopeta, porque es que no está claro, ya os digo. O sea, en teoría, los hechos fueron pues que los dos chavales tal, pero yo ya os digo que el Manuel Costa estaba, desde luego, eso está probado. Ahora, yo creo que también, en fin, pero bueno, ya os digo que es solo una teoría, así que tampoco nos vamos a exceder. Bueno, pues aquí tenemos a una de las víctimas, a Loren con su padre. Y bueno, pues ya os digo, tras haber, digamos, elucubrado todo este plan macabro, digamos,
Como os comento, Costa se compromete de alguna manera a sufragar todos los gastos de las defensas para que fuese exculpado, y esto ocurrió efectivamente en las primeras declaraciones, ¿no? Señalando que llegó con su coche cuando ya había ocurrido todo, esto el Costa, el individuo, y otras circunstancias que también influyeron evidentemente en lo que fue la investigación fue el hecho de que la juez, sin demasiada experiencia todavía, lamentablemente, y como es comprensible, sin experiencia en un asunto que estamos hablando de gran envergadura, pues asumiera por sí misma todo el peso de la investigación, dirigiendo incluso las primeras tomas de declaración a los sospechosos, la mujer. En fin, pero de todas maneras, a ver, tampoco es excusa, ¿no? Así que, en contra de todo pronóstico, en estos casos se relegó a los especialistas de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que es que esto es una cagada, ¿no? Lo siguiente, que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de interrogar a los implicados, que es muy serio esto, y que en líneas generales se sintieron, digamos, agraviados, ninguneados, y de ahí en adelante poco animados a dejarse la piel en el asunto. Claro, es que yo, por eso os digo que hay cosas que son inexplicables. Ya no solo el hecho en sí, sino todo lo que pasa posteriormente. Entonces, bueno, no obstante, el resultado de la instrucción del sumario no fue del todo infeliz, porque a pesar de todo, se logró desmontar, como os comento, parcialmente la trama. La mayor parte de los disparos los había realizado el mayor de los hermanos Yepes, como os he comentado, José Manuel, que es el que sopla las velas en la foto anterior y el que ya os he puesto en varias ocasiones. Y se probó judicialmente la colaboración necesaria del ganadero en los asesinatos. O sea que esto está probado. Lo peor de todo es que nunca se llegó a trabajar, digamos seriamente, con la hipótesis de que hubiera existido un segundo tirador, que está claro, ¿no? Y eso, como se ha reseñado, pese a que ya desde las primeras diligencias se atisbaban datos que apuntaban claramente en esa línea. O sea que eso es innegable. Vamos, en fin. Entonces, bueno, pues cuando la audiencia provincial estableció que los asesinos materiales habían sido 2 y ordena la reapertura del sumario en Cieza para tratar de identificar al, entre comillas, hombre sin rostro, pues muchas miradas se centraron en José Yepes, padre de los 2 empleados de Costa, porque reunía todas las bazas para convertirse en sospechoso. Era alguien muy cercano, digamos, al resto de los implicados. Sus hijos jamás lo habrían denunciado. Todos los participantes en el crimen habían cenado en su casa la noche de autos, y aunque sus hijos siempre aseguraron que él se había quedado durmiendo, se cayó en la cuenta de que su esposa Josefa, parece ser, había asegurado en su primera declaración ante la Guardia Civil que José Yepes se había marchado en su propio coche hacia la finca siguiendo al resto. Es que a saber lo que pasó ahí. Bueno, pues aquí tenemos al José Yepes padre. No se puede negar que es el padre, porque desde luego el hijo mayor era idéntico a él. Bueno, pues básicamente, claro, ya os digo que hay muchas declaraciones muy diversas durante muchos meses y no se deja trabajar a las autoridades como es debido. Entonces, bueno, en fin, se fue o no se fue en el coche o en su propio coche hacia la finca con el resto, siguió durmiendo, porque en posteriores interrogatorios esta mujer rectifica esta declaración tan comprometedora, lógicamente, y bueno, pues dijo básicamente que se la había malinterpretado. Digamos que había más cosas que apuntaban hacia José Yepes, ¿no? Digamos que un camino que partía desde su casa acababa en la encrucijada de caminos en la que fueron ejecutados los 3 novilleros. Lo que también habría la hipótesis de que podría haberlos rodeado llegando por esa vía, y aunque aseguró no tener escopeta, la segunda arma nunca apareció, la Guardia Civil encontró en su domicilio una canana de cartuchos. Entonces, en fin. Las sospechas y los indicios en cualquier caso nunca hallaron el respaldo de una prueba sólida, como os comento, y el asunto acabó durmiendo el sueño de los justos
Ni siquiera la promesa de beneficios penitenciarios que recibió Manuel Costa a cambio de que desvelara el nombre del otro asesino tuvo ningún efecto. El ganadero siempre mantuvo sus labios sellados, por lo que en opinión de algunos familiares cercanos era la conciencia absoluta de que delatar a alguien le costaría la vida. Le costaría la vida. Digamos que temió ser asesinado si hablaba. Pero bueno, callar al final tampoco se convirtió, por suerte para él, en una garantía de longevidad, porque aunque nunca pagó por este caso, en abril del 2008, apenas unos meses después de haber recuperado la libertad, un infarto se lo llevó a la tumba. Lástima. En el mismo ataúd quedó enterrado su bien guardado secreto y bueno, pues ya poco podía temer al asesino sin nombre a partir de ese momento, porque cualquier inquietud se habría disipado con el cumplimiento el pasado, ya os digo, día 1, que fue el, digamos, 35 aniversario del triple asesinato, y como os comento, como el delito prescrito, pues jamás recibirá el castigo que merecía, ¿no? De alguna manera. Tanto él como las otras personas que estuvieran, ya os digo, implicadas, que es un jaleo porque pueden ser varias. Así que bueno, básicamente para terminar, lógicamente tampoco es que haya muchas imágenes de los chicos que fueron asesinados. Y nada, decir que bueno, que como pasa siempre, pues a pesar de que, ya os digo, en principio pues se les iba a condenar, no sé qué y demás, incluso el Manuel Costa y tal, al final quedó en libertad, el otro condenado salió cuando salió. Y bueno, pues ya os digo que la tercera persona no llegó a ser detenida ni identificada y demás. Y bueno, pues lo que sabemos es que desde luego actuaron de forma traicionera y de forma cobarde, vamos, pero sin ninguna duda. O sea, esto es, en fin, ya os digo, la obsesión de un tío que vamos, que dice, no, esto están entrando aquí en mi finca, tal, no sé qué, la próxima vez que los pille les voy a dar pa'l pelo tal, pero les voy a dar pa'l pelo ¿de qué manera? Es decir, es que el castigo fue desmesuradísimo, vamos. Así que nada, cada uno ya pues que se haga sus propias teorías, si no os las habéis hecho ya, porque este caso es súper mega conocido. Y ya os digo, la familia pues no tiene más que indignación, ¿no? Después de tanto tiempo. Ya os digo, el único consuelo que tendrán es que el Costa muriese en el año 2008, ¿no? De un infarto. Pero en fin, cosas que lamentablemente pasan y demás. Y ya os digo que fue un caso muy, muy, muy sonado. Así que nada, ya no voy a enrollarme más, porque le doy vueltas y vueltas a unas cosas y luego vuelvo otra vez y venga para acá y venga para allá. Total, que yo creo que ha quedado bastante claro. Lo que no sabemos es quién... A ver, un niño de 15 años, no sé. Ya os digo. O fue el Manuel Costa, fue el padre, pero el caso es que lo que parece que está claro es que el hermano mayor sí que fue uno de ellos. Ahora, ¿quién fue el segundo ya? Así que nada, os dejo aquí otro crimen más, sin ninguna duda bastante impactante. Y nada, por mi parte ya os digo, a ver si me entra el sueño y logro dormirme. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.